¿Por qué está tan oscuro? Está vacío. Esto no se parece a las historias que yo hago. No, tus historias son fantasías sin sentido. ¿Qué? No. No son realistas. Cuando llegues a mi edad y madures vas a entender. Cuando madure. Sí, no quiero recuperar tus historias. Quiero recuperar tu facilidad. Pero por eso escribís otras historias. Porque son más maduras. Sí, hablan de la sociedad, del crimen, de la naturaleza del hombre. No entiendo. Voy a necesitar ayuda. Es bueno volver a verte, viejo amigo. Si es que eso somos, todavía. Creo que entramos en la categoría. ¡Amigo! Momento. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Barbudón, Locotrojos y Jorge, el monstruo come quesos. No entienden. No necesito su ayuda. Necesito escribir una buena historia. No las cosas que escribía cuando era chico. Disculpe, pero eso sonó algo ofensivo. Si no quiere nuestra ayuda, nos vamos. No, Jorge, baja eso. Bueno, no escribiste ni una letra. Creo que claramente necesita nuestra ayuda. Empecemos con... Había una vez. No, así no se escribe una historia. Bien, ¿y cómo se hace? Primero hay que armar una estructura. ¡Qué aburrido! Para que lo diga un científico, Son las normas. no te bases en normas. Básate en lo que sientas y quieras contar. No es tan sencillo. En realidad, sí. Él lo hace. Bueno, vamos a calmarnos. ¿Qué sucede? Está frío. Pero de sabor. ¿Cómo que de sabor? ¿De sabor está feo? ¿Se enfrió? Eso no tiene sentido. El sabor no tiene nada que ver con la temperatura. Pero no es agradable tomar un café frío. Entonces no te disgusta el sabor, sino la falta de calidez. Sí, podría decir. ¡No, Jorge! ¡Queso! No hay queso ahí. No tengo queso. Yo sí tengo. No me gusta esta historia. Tiene un final triste. Y eso pone triste a la gente. No es triste. Es realista. No todas las historias tienen un final feliz. Creo que está un poco exaltado. No estoy exaltado. No estoy exaltado. Solamente que no me gusta esto. ¿Sabe qué son realistas? Las nubes. No voy a escribir una historia sobre nubes. ¿Por qué no? Es interesante. Ahí arriba, agua flotando. ¿No te llama la atención? No me llama la atención. Dame el libro. Prométame que se va a calmar. Bien. Dígalo. Lo prometo. No. Diga toda la frase. Prometo que me voy a calmar. Bien, escúchenme los cuatro. Primero, necesito que se calmen y no toquen nada. Segundo, yo doy las órdenes, así que tienen que hacer lo que yo digo. ¿Está bien? No necesito cambiar mi estilo, necesito inspiración. Y necesito contar una historia real, no hablar sobre monstruos verdes que lo único que quieren es comer queso. Jorge es real. Por lo menos para nosotros. No es real, no son reales. Yo los inventé cuando era chico, son parte de mi imaginación. Sin bases reales, no son reales. ¿Sin bases reales? ¿No te acordás cuando los creaste?
¿Qué pasa, Tevi? Monstruos. No hay ningún monstruo. Pero siento cómo se mueven abajo de la cama. Quizás estén buscando un lugar para refugiarse de la tormenta. Ellos también deben tener miedo. Pero son monstruos. Mirá, una vez escuché que a los monstruos les gusta el queso. ¿En serio? Y si vos les dejas un pedacito de queso abajo de la cama, te cuidan toda la noche. Y se hacen tus amigos. ¿En serio? Mamá, ¿de qué están hechas las nubes? De agua. ¿De agua? El agua se junta arriba y después cuando llueve cae. ¿Y quién lo descubrió? Los científicos. Ah, ellos son los que inventan cosas y todo eso, ¿no? En los laboratorios, ¿no? Algunos sí. ¿Cómo hizo? Magia. ¿Y cómo aprendió? No sé. Si yo fuera mago, haría que todas las personas sean felices. ¿Y este? ¿Quién es? Es Jorge, el monstruo que me cuida. Ahora papá me cuida desde arriba y Jorge desde abajo. ¿Poder rayado? No sé, esto creo que es líquido de rosa del manantial. Y neblina negra de las cuevas de la oscuridad. Tevi, ¡No! ¿Cuánto humo? ¿qué estás haciendo? Yo no soy Tevi. Soy el doctor Locotrojos. Y no voy a descansar hasta terminar mi pócima. Por favor. ¡Uy! ¡No! Barbudón el asombroso. Había una vez un mago que para hacer felices a las personas usaba magia. Y su nombre era Barbudón. Un día se fue a un bosque en donde vivía su amigo Brian, en busca de una nueva varita mágica. Toc toc, sonó la puerta. Jorge te protegió por las noches cuando tenías miedo. ¿Y decís que no es real? Entonces, ¿por qué ya no te cuesta dormir hoy por las noches cuando llueve? Cuando cae agua del cielo, como por arte de magia. Y luego vuelven a formarse en forma de nubes. Hacia arriba, flotando. Eso tiene explicación. ¿Y eso le quita lo mágico? ¿O acaso los trucos de magia de un mago callejero no puede sorprender aún a un adulto, sabiendo que son ilusiones? Jorge, Barbudón y Locotrojos no son fantasías sin sentido. Son realidades de un mundo infantil, tan real como el mundo adulto. ¿En qué momento perdí mi infancia? Esta visión del mundo. ¿En qué momento maduré? No, Esteban, no tiene nada que ver con eso. ¿Y entonces? Te enfriaste. Bueno, ¿nos ponemos manos a la obra? ¿Y bien?
Sí, pero ¿qué? ¿Con qué empiezo? Busca un tema. Un personaje. Bien, empecemos por ahí. ¿Y qué característica le damos? ¡Queso! ¿Un queso? No, no puede ser un queso. ¡Monstruo! Con 3 cabezas. Demasiado violento. Algo más sencillo. Quizás un niño. O una niña. ¡Peluche! Quizás cambiar el color del pelo. ¡Ojos verdes! Ok, ¿y de qué va la historia? ¡Un monstruo! Ya dijimos que no. ¡Malo! El malo de la historia. ¡Sí! ¡Roba muñeco! No, esperen. ¿Por qué el monstruo colecciona muñecos? ¿Por qué no secuestra niños directamente? Sería demasiado violento. Está bien, que sea un monstruo. ¿Qué más? Una aldea medieval. Un pueblo antiguo del Japón feudal, con ninjas y samuráis. ¡Alien! No. En la época de los dinosaurios. No, que no sea en otra época y sin dinosaurios. En un pueblo antiguo. ¿Qué hay de la historia de la niña? La niña decide ir a buscar su juguete. Guiada por un antiguo mapa. Pero ¿de dónde lo obtiene el mapa? El abuelo era explorador. Se lo deja como herencia. ¿Y los desafíos? Una tormenta. Un león feroz. ¡Dragón! Un pulpo gigante que dispara rayos láser de los ojos y escupa fuego. ¡Espada mágica! Báculo mágico. Una niña no usaría un báculo. Es muy grande. ¿Y una espada así? No, tampoco. De madera. Sí, de maderas puede ser. Había una vez una niña. Que vivía en un pueblo feliz. ¡Pero monstruo llegar! Y robó su preciado peluche. Entonces la niña recordó las historias de su abuelo. Y la historia del monstruo que robaba los juguetes a los niños. Pero la valiente niña no tenía miedo. Y recordó que el monstruo podía ser derrotado. Sí, un niño aún conservaba la felicidad. ¡Y con juguetes del abuelo! Se enfrentó al monstruo.
No.